transmisión en una de sus cabinas. Nuestro medio invitado del día de hoy es Animal Político, en voz del periodista Cédric Graciel. Tiene una investigación sobre los gobiernos estatales y el sindicato, el de trabajadores de la educación, que pagaron casi 80 millones de pesos al abogado Juan Collado por servicios que por lo menos no se pueden rastrear. Podemos inferir que ni siquiera existieron. Cédric, gracias nuevamente por la entrevista, por tu tiempo. Qué gusto saludarte. Hola. Perdón, ¿sí me escuchas? Perfectamente, sí. Solo te perdiste la introducción y el saludo. No sé si ya estemos ahí en buena comunicación. Muchas gracias, Luisa, por la invitación y también saludo a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Cédric. Adelantaba yo el título de tu investigación y tiene que ver con varios gobiernos estatales, en su mayoría priistas, gobiernos que están en la mira pública por diferentes motivos, gobernadores que se han ido con investigaciones y un sindicato que habrían simulado, podemos inferir, o al menos hecho contratos que no se pueden rastrear en favor de un famoso abogado, Juan Collado. Si te parece bien, empezamos por explicar por qué es importante esto. ¿Quién es Juan Collado? Y ahora sí, si quieres, seguimos con quién le dio estos contratos, de cuánto dinero y de dónde venían estos recursos. Claro que sí, Luisa. Bueno, pues Juan Collado es también un personaje que creo que puede encajar bien en el borde entre política y farándula. Recordemos que hace no mucho estuvimos hablando acerca de Álvarez Puga, otro abogado que como Juan Collado también ha tenido, digamos, estos lindes entre política y espectáculo. Juan Collado actualmente está detenido en el Reclusorio Norte, vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, por algunas transacciones fraudulentas que se le detectaron en la administración de esta financiera popular que se llama Caja Libertad. Juan Collado ha sido abogado, es reconocido como un abogado de poderosos priistas, fue abogado de Enrique Peña Nieto cuando inició su trámite de divorcio de la actriz Angélica Rivera. También fue abogado del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, cuando fue acusado del asesinato de Ruiz Massieu. Y otro ejemplo quizá también que llama la atención es que también ha sido abogado de Carlos Ahumada, el autor de los videoescándalos de René Bejarano. Juan Collado, estando en prisión, fue vinculado a proceso, se le cumplimentó una orden de aprehensión de parte de un juez de Chihuahua, porque el gobierno de Chihuahua detectó que en la administración del priista César Duarte se le pagaron a Collado contratos fraudulentos por supuestas asesorías jurídicas que, de acuerdo con la investigación que hizo la Fiscalía de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral, nunca se dieron, nunca se proporcionaron estos servicios. Nosotros tuvimos acceso en Animal Político a algunos documentos fiscales del Servicio de Administración Tributaria que demuestran que el gobierno de Chihuahua no fue el único gobierno que hizo transacciones de este tipo fraudulentas a las cuentas de Juan Collado. Nosotros encontramos que en total fueron 4 gobiernos priistas en el sexenio de Peña Nieto los que hicieron transacciones a las cuentas de Juan Collado, y además de estos gobiernos estatales, como tú mencionabas, Luisa, también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en esa época, en la época de los desvíos, estaba dirigido por Juan Díaz de la Torre, que recordaremos también fue un personaje muy cercano a la administración de Enrique Peña Nieto, que colaboró, digamos, mucho en la implementación de la reforma educativa, que fue muy polémica en el sexenio pasado. Si me permites, perdón. No, te iba a preguntar, perdón, es que hay un poco de delay, entonces aquí entre la distancia y la tecnología vamos a tener que sortearlo, pero te preguntaba cuál es la justificación que se dio ahora que pudiste revisar estos documentos para hacer una contratación de asesoría jurídica, porque tienen una oficina de eso, las entidades, no sé si el sindicato. Claro. Entonces, digamos, ¿cuál era la justificación para mover recursos públicos a la cuenta de un privado y de este privado en particular, no? Claro, bueno, lo que nos comentaron, hay que recordar, quiero ser enfático en que solo por estos desvíos a gobiernos estatales, solamente la Fiscalía de Chihuahua es la única autoridad que ha decidido, digamos, perseguir ministerialmente estos desvíos, y que consiguió también que un juez
emitiera una orden de aprehensión contra Juan Collado por estos desvíos. Aquí te menciono los gobiernos implicados primero en estos desvíos fueron el gobierno de Nuevo León con Rodrigo Medina, que le depositó a Collado 42.8 millones de pesos. Como ya dije, el gobierno de Chihuahua con Duarte, que le depositó 13.7 millones. El gobierno de Aguascalientes con Carlos Lozano, de la Torre, que le depositó 9 millones. Y el de Sinaloa con Maloba, Mario López Valdés, que al momento de su gobierno ya no era priista, pero bueno, toda su vida había sido priista y creo que todos lo sabemos. Esta administración le depositó a Juan Collado 1.5 millones. Y por último, el CENTE, con Juan Díaz de la Torre a la cabeza, le hizo una transferencia de 12.5. En total, estos 4 gobiernos estatales y el sindicato de maestros le depositaron a Juan Collado 80 millones de pesos. La justificación es que, bueno, estos gobiernos supuestamente contrataron con el despacho de Juan Collado servicios de asesoría jurídica, que precisamente es un tipo de servicio que le permite a los estados no tener que hacer licitaciones públicas, que permiten brincarse este procedimiento de hacer adjudicaciones directas, y fue un mecanismo muy recurrido también. Ha sido muy recurrido para efectuar desvíos de dinero, porque es difícil también comprobar que se realizaron efectivamente estas asesorías. Un dato importante es que, por ejemplo, en el caso de la Operación Zafiro, que es rápidamente un mecanismo por el que se desviaron 246 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda al PRI a través del gobierno de Chihuahua. El mecanismo que se utilizó fue el mismo que en 2016, la Secretaría del Gobierno Estatal de Duarte simuló contratos de asesorías jurídicas con empresas fantasma para desviar este dinero que al final de cuentas terminó en las arcas del PRI. El mismo mecanismo se utilizado en estos gobiernos y el CENTE en el caso de Juan Collado. Una pregunta que queda en el aire todavía es ¿a dónde fue a parar este dinero en el caso de Collado? Puesto que lo que se puede presumir, de acuerdo con la investigación del gobierno de Chihuahua, es que este dinero pues ciertamente no se efectuaron los servicios que fueron contratados, y entonces el dinero pues se presume que se esfumó. Sí, el tema es si Juan Collado fue el destinatario final o su despacho, como deja entreleer tu nota, fue más bien utilizado para esta simulación, ¿no? Para una triangulación, y que finalmente no hubiera rastro de estos millones de pesos que pudieron haber ido a cualquier cosa. Algunos de los gobernadores que mencionas, como por ejemplo Rodrigo Medina, son investigados precisamente por esto, por desvío de recursos por la UIF, ¿no? Entonces habría que rascarle un montón a estas administraciones. Cedric, nos tenemos que ir, pero ¿dónde te leemos? ¿Dónde podemos leer este reportaje completo y dónde te seguimos normalmente? Esta investigación la pueden leer en nuestro portal animalpolitico.com y en las redes sociales de Animal Político también. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Al revés, pues como siempre, muchísimas gracias a ti por permitirnos compartir con nuestra audiencia tu periodismo. Fuerte abrazo y gracias, Cedric Graciel. Igualmente, Luisa. Bye. Fue el periodista de Animal Político y